A ver, ¿cómo se pueden conectar temas como la memoria de un conflicto armado, las estrategias de comunicación más punteras y el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas? Pues hoy vamos a meternos de lleno en eso, explorando la producción bibliográfica de la doctora Catherine Paola Castro Molina, para entender qué hilos conectan todo su trabajo. Para que nos hagamos una idea clara de su obra, vamos a seguir un camino muy lógico. Primero, vamos a ver quién es ella como investigadora. Después nos sumergiremos en los tres grandes pilares que sostienen todo su trabajo. Veremos no solo de qué escribe, sino también cómo lo hace y cómo comparte ese conocimiento. Y por supuesto, os daré las claves para encontrar sus publicaciones y entender el impacto real que tienen. Vamos a empezar por el principio, como tiene que ser. Para entender una obra, primero hay que conocer un poco a la persona que hay detrás. ¿Cuál es la trayectoria que ha ido forjando su manera de ver las cosas? Bueno, pues Catherine Paola Castro Molina está reconocida oficialmente como investigadora asociada por MinCiencias, que es la máxima autoridad científica en Colombia. Su formación es muy sólida, tiene un doctorado en ciencias políticas y un máster en docencia e investigación universitaria. O sea que se mueve en esa frontera súper interesante entre la comunicación, la política y las ciencias sociales en general. Y ojo, fijaos bien en este símbolo, porque lo vais a ver mucho junto a sus publicaciones. Es un sello oficial del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Básicamente, lo que nos dice es que ese trabajo es de fiar, que ha pasado todos los filtros y cumple con los estándares más altos de rigor académico del país. Es, digamos, una garantía de calidad. Vale, ya sabemos quién es. Ahora vamos a meternos en el corazón de su trabajo. ¿Cuáles son los temas que más le interesan, los que definen su investigación? Podríamos decir que toda su producción bibliográfica se apoya en tres grandes pilares. El primer pilar, y uno de los más importantes a lo largo de su carrera, es todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, sobre todo centrado en el contexto del conflicto armado en Colombia y los procesos para construir la paz. Y esto no es algo de un día, ¿eh? Se ve que es un tema que le ha interesado siempre. Hay un hilo que conecta un libro que publicó ya en 2013 con su propia tesis doctoral y llega hasta trabajos súper recientes. En ellos explora cómo las nuevas herramientas digitales, como los documentales web o los medios de comunicación comunitarios, ayudan hoy a preservar esa memoria tan necesaria. El segundo pilar nos lleva a un campo diferente. De la memoria histórica pasamos al mundo de la comunicación en las organizaciones. Aquí su especialidad es la comunicación estratégica y se apoya mucho en una corriente que se llama Nueva Teoría Estratégica, la NTE, que para que nos entendamos, viene a ser una forma más moderna de pensar cómo las organizaciones tienen que comunicarse hoy en día en un mundo que es cada vez más complejo y más incierto. Pero claro, esto no es solo teoría, ni mucho menos. Vemos cómo lo lleva a la práctica en sus escritos, donde define cómo tiene que ser el comunicador del futuro, o en capítulos de libros donde explica por qué esta nueva teoría estratégica es tan útil. Y no solo eso, también lo aplica en laboratorios de investigación e incluso en proyectos de consultoría para empresas reales. Y llegamos al tercer pilar, que nos conecta de lleno con el presente y el futuro. La relación entre la tecnología, los medios de comunicación y cómo todo esto afecta a la sociedad. Y aquí su trabajo toca un montón de palos, es súper variado. Por un lado, analiza cómo las tecnologías del aprendizaje, las famosas TICs, TACs y TEPs, están cambiando la educación. Por otro, investiga cómo los medios digitales influyen en la opinión pública durante conflictos sociales. Y también guía a nuevos investigadores que estudian el periodismo ciudadano o analiza algo que nos tocó a todos, la transformación digital que vivieron las empresas durante la pandemia. Vale, hasta ahora hemos visto los temas sobre los que escribe, pero igual de importante es entender cómo contribuye a todo el sistema del conocimiento, porque su papel va mucho más allá de simplemente publicar un artículo. Claro, la pregunta es, ¿cómo funciona esto del conocimiento científico? No va solo de escribir un papel y ya está, es todo un ciclo de crear, de formar a otros y de difundir lo que se sabe. Y esto es fundamental para entender su perfil. No es solo alguien que investiga y publica, es que además se dedica a enseñar a otros a hacerlo. No se guarda el conocimiento, sino que imparte talleres, como este de escritura científica, para formar a las nuevas generaciones de investigadores. Cierra el círculo, por así decirlo. O sea que si lo pensamos, su papel es triple. Por un lado está la publicación de su propia investigación. Por otro, la enseñanza, dando clases sobre estos temas. Y un tercero que es importantísimo, la mentoría, que es guiar estudiantes que están haciendo sus tesis, ayudándoles y evaluando su trabajo. Venga, y ahora vamos a lo práctico. Si a alguien le interesa leer todo esto, ¿dónde se puede encontrar toda esta producción bibliográfica? Pues lo más fácil para empezar es buscar en redes académicas como Google Scholar, ResearchGate o academia.edu. Y si se quiere ir a lo seguro, lo mejor es usar los identificadores de autor, como el ORCID o el Scopus ID. Estos son como el DNI de un investigador, un número único que agrupa toda su producción científica verificada. Así no hay pérdida.
Mirad, esta tabla es súper útil para no perderse. La clave está en los códigos. Si se busca un artículo, hay que quedarse con el DOI. El DOI es como la matrícula del artículo, un identificador digital único que te lleva directamente a él. Para libros o capítulos de libro, lo que se usa es el ISBN. Con estos códigos la búsqueda es directa y sin errores. Y claro, todo este curro, toda esta investigación, la docencia, las publicaciones, al final tiene que tener un impacto, ¿no? Pero ¿cómo se reconoce eso en el mundo académico? Pues una forma de verlo es a través de los premios y reconocimientos que ha ido recibiendo. Y fijaos qué interesante, no solo tiene premios a la excelencia por su propia investigación, sino también reconocimientos que valoran específicamente su trabajo como mentora de tesis. Además, el hecho de ser evaluadora para MinCiencias significa que su criterio es valorado a nivel nacional para juzgar la calidad del trabajo de otros. Es un reconocimiento muy completo. A ver, si tuviéramos que ponerle un titular a toda su obra, podría ser algo así. Utilizar la investigación en comunicación como una herramienta para tres cosas muy concretas: ayudar a construir la paz, mejorar la estrategia de las organizaciones y, simplemente, entender un poco mejor el mundo digital en el que vivimos. Y con esto nos quedamos con una idea final que es bastante potente. El trabajo de investigadoras como Catherine Paola Castro Molina nos enseña que la investigación académica no está ahí solo para describir cómo son las cosas. Al conectar la memoria del pasado con las estrategias de comunicación y las tecnologías del presente, lo que hace es darnos herramientas para intentar dar forma activamente al futuro. Y la gran pregunta que nos deja es, ¿cómo vamos a usar ese conocimiento?